lo que ha generado la genómica es la velocidad para poder encontrar al Messi de la camada. Y eso multiplica y acelera muchísimo exponencialmente la velocidad de selección. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés que esperar a que un toro tenga un montón de crías, sean 10.000 o 15.000, para saber cuál era el Messi o el Cristiano de la camada, para recién ahí empezar a usarlo como padre, ahora al momento ya se están genotipando, o sea, se le saca pelo o ADN a los animales a nivel nacen, o inclusive a los embriones. Ya hoy en Holanda, por ejemplo, se genotipan los embriones. O sea, lavan la donante número 1 con el toro número 1, producen un montón de embriones y ya eligen cuál embrión poner y cuál no. Y como ya, y eso ha generado que la tasa de velocidad para seleccionar es mucho más rápida y más evidente. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Gaynor, en este caso entrevistador para Carnecast. Soy un médico veterinario. Me desempeñé varios años en la producción de ganadería de carne y hoy tenemos el placer de tener acá en nuestra entrevista al señor Santiago de Bernardi, también colega, gerente de carne, corregime Santiago, y vamos a hacerlo más fácil. Te dejo a vos que te presentes y le expliques a la audiencia qué es lo que haces, qué es lo que hiciste, qué es lo que haces en este momento. Perfecto, bueno, muchas gracias, Adri. Buenas tardes o buenos días para todo el mundo. Yo soy Santiago de Bernardi, soy médico veterinario de Argentina y básicamente soy productor agropecuario, por un lado, de cabañero y ciclo completo y agricultura, un campo mixto en la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, y además me desempeño en la compañía de semen más grande de Argentina como gerente comercial y con un enfoque bastante dirigido a la parte de carne. Entre las otras cosas que me toca hacer es la de tratar de meterme a los campos de la gente que quiera mejorar sus rodeos comerciales. El enfoque nuestro es bastante hacia el productor comercial y ayudarlo a diseñar un programa genético a mediano o largo plazo que le genere mayor rentabilidad a sus sistemas. Y también está bajo mi responsabilidad la compra de los toros de las diferentes razas que manejamos de carne. Entonces soy como el director técnico, digamos, de la parte de carne de la empresa. Eso es lo que trato de hacer. Bueno, perfecto. Muy importante. Santiago, sabemos que la producción de carne es uno de los pilares de la producción, ¿no? La alimentación, la sanidad, el manejo y la genética, ¿no es cierto? Perdón, la genética es uno de los pilares de la producción, es una de las bases sobre la cual se debe construir cualquier sistema productivo. Pero claro, hay un gran folclore en torno a esto, hay un gran folclore y a mi entender, y esto te lo pregunto a vos, ese folclore tiene cierta relevancia o tiene cierta validez y me gusta, me parece que enriquece, por el hecho que al fin y al cabo con los animales lo que hacemos es transformar ambientes en producción. Como vos dijiste, entras a un campo a trabajar para mejorar la eficiencia, mejorar el sistema productivo, y como todos los campos tienen ambientes distintos, todos los planteos ganaderos tienen programas distintos, no es lo mismo mi campo que el del vecino, no es lo mismo un bajo que una goma, no es lo mismo un monte, no es lo mismo el trópico que la pampa húmeda. Hay una diversidad enorme de ambientes y hay una diversidad entonces de oferta genética para eso y bueno, y eso a mi entender es un poco lo que arma el folclore alrededor de la genética. Explícanos un poco vos exactamente cómo ven ustedes esto en particular y desde qué lugar la genética tiene un impacto directo en la producción de carne. Bien, yo te diría que, bueno, yo iría un escalón arriba de lo que vos me planteás y lo que vos de alguna manera pones sobre la mesa es tal cual y es sumamente importante. Pero yo te diría un escaloncito todavía más arriba, digamos, ¿no? Que es que en la parte de producción de bovinos de carne, lamentablemente te lo digo, ¿no? Pero es como que en muchos lugares se cuestiona no qué tipo de genética es la mejor para cada ambiente, como vos me decías, sino que directamente
lamentablemente algunos cuestionan qué relevancia o qué importancia habría que darle a la genética. Vos sos veterinario, al igual que yo. En la facultad nos enseñaban la famosa mesa de la producción, donde había una pata que era nutrición, sanidad y genética era una pata. Sin embargo, en la práctica es increíble cómo se la ponen a veces en discusión o inclusive se la ningunea, no solamente por productores, sino por técnicos. ¿A qué voy con esto? Y te lo bajo más concreto. A ningún agricultor se le ocurriría pensar que la genética no es importante o no juega un rol fundamental en la producción de un maíz. O sea, la elección del híbrido es sumamente importante. Después, por supuesto, si ese híbrido no está sembrado en fecha, no tiene un buen barbecho, o si tiene fallas en el control de malezas, o si no le llueve, va a tener un montón, obviamente, de variables que van a afectar al rendimiento al final. Pero ninguno se le ocurriría decir sembrar cualquier tipo de bolsa blanca, que es lo mismo, ni loco. Lo mismo le pasa a un productor de cerdo, a un productor de aves. A ningún productor se le ocurriría poner un galpón y decir, bueno, no le voy a dar importancia a la genética, total, cualquier pollo engorda igual o cualquier cerdo engorda igual. Sin embargo, por eso digo que es curioso, en bovinos de carne todavía hay mucha gente que piensa que la genética no es algo a que deberías darle importancia, o su mayor acercamiento a la genética es que sean británicos o un cruza. Eso es todo ahí se termina su programa genético. Entonces, lo primero que te diría es que en genética de carne hay mucha tela para cortar y está muy variable la situación. Hay gente que tiene un programa armado y van con mucha aceleración hacia lo que están convencidos, y hay gente que directamente no lo tiene ni siquiera puesto en la mira. Yo creo que ahí radica uno de los primeros puntos fundamentales. Si vos sos un engordador, o si vos sos un productor, criador o ciclo completo, no podés no darle importancia a la genética. Tampoco soy un necio, viste que a veces nos pasa que los que somos muy apasionados de algo, nos parece que lo nuestro es lo más importante. Yo, por supuesto, estoy convencido que la genética es un eslabón más en la cadena, y que si no tenemos un buen manejo en el resto de las cuestiones, la genética sola no va a poder hacer nada. Pero lo primero que te diría es que es importante que la genética tiene que tener, por lo menos, para mí, tener un programa genético es tener las manos arriba del volante. Después vos decidís a dónde lo querés llevar. Pero si no tenés las manos arriba del volante, vos no podés decidir nada acerca de hacia dónde vos querés ir. Ese sería lo principal. Y eso me trae un poco a la reflexión de lo que es la ley del mínimo, ¿no? Si uno también podría, que se usa en nutrición, se usa en todo, y esas 4 bases, si querés resumirla, el manejo, la alimentación, la sanidad y la genética, al final, cuando vos querés crecer o querés desarrollar un sistema productivo, tenés que avanzar en todo a la vez. Porque si dejás la genética, que de hecho es lento lograr un mérito genético, lograr un avance genético en un rodeo es algo lento, hay que trabajarlo con mucho tiempo. Salvo que recurras al cruzamiento, que por ahí es una forma de incorporar características de forma rápida. Cuando vos trabajás en alimentación, trabajás en sanidad, trabajás en manejo, y es como dice, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Si dejás alguna de esas patas de lado, tu sistema más tarde o más temprano lo va a sentir, y esas pequeñas diferencias que se pierden por no tener un animal adaptado a la región, por no tener un animal que tenga la capacidad de transformar ese ambiente, ya sea en producto de la forma correcta, te podés perder. Yo siempre me gusta verlo así, ¿no? Si me pierdo el 10% de producción por genética, tal vez me estoy perdiendo el 30% de la rentabilidad. Y me gusta ver cómo amplifica, porque los animales eficientes, los animales más adaptados, los animales más fértiles, los tipos más aptos para el lugar, que hacen esto más eficiente, no les es difícil, todo lo que hemos medido en el campo, lograr diferencias con el mismo costo de 5 o 10%. Y eso amplifica en el resultado de una empresa, tal vez en el 20%, tal vez en el 30% de la rentabilidad de una empresa. En definitiva, a través de la genética, buscar animales que transformen mejor el sistema de producción, el ambiente que tenés, lo que vos me estás diciendo es que justamente son herramientas para mejorar la productividad y mejorar el resultado económico. ¿Entendí bien? Correctamente. Estamos evangelizando
contra eso, ¿no? De darle, vos como yo te escucho, ves que de repente, tal vez sea porque es algo lento, no lo sé, pero de repente vos ves que a pesar de ser una de las patas de la producción, la gente como que faltaría, si bien se ha avanzado muchísimo. Para mí, básicamente, porque es difícil de medirla. Entonces, cuando algo es difícil de medirlo, al productor, al empresario, ganadero, le cuesta por ahí cuantificarlo y por eso un tambero, ¿por qué entendió más rápido lo de la genética? Y no existen tambos que no tengan un proyecto genético, digamos, más allá de que algunos pueden tener un objetivo y otro, pero básicamente porque ordeñan todos los días, 2 o 3 veces por día, tienen reportes de pernias cada 21 días, entonces lo ven muy rápido. En agricultura pasa un poco lo mismo, o sea, es muy rápido el ciclo. Cambio en ganadería de carne es un poquito más lento, más difícil, se mide mucho menos y está muy afectado por el ambiente, como toda la genética está afectada por el ambiente. Entonces, en definitiva, esto no sé, debería ser que uno trataría de ir masificando genes que te vayan mejorando la rentabilidad. Vos recién hablabas de rentabilidad. Bueno, por eso es que también habrá que ver qué significa mejorar la rentabilidad en cada sistema. No es todo lo mismo. No es lo mismo un criador que vende el ternero al destete o a un productor que es siglo completo y engorda su producción. Y no es lo mismo aquel productor que engorda su novillo y quiere hacer un novillo de consumo liviano al que quiere hacer un novillo de exportación. Ahora, para todo eso, hay recursos genéticos que han ayudado, han mejorado a tener mayor impacto, digamos. Entonces, aparte, hay una cosa que es importante, que es saber que en la genética, a veces te dicen mejorar el manejo, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, del impacto que puede tener la genética, pero aparte una cosa que para mí es interesante, es que la genética además es como que compras el trabajo de otro. Eso es algo brillante. O sea, vos podés trabajar genéticas puertas adentro, que creo que es lo que mucha gente sin querer lo termina haciendo. O sea, si vos descartás la vaca que no se preñó, estás haciendo una selección genética, si querés. Pero yo lo que digo a la gente es, todos sabemos a veces lo que tenemos que hacer. Pasa que es difícil. O sea, vamos a decir, ¿cómo hago para mejorar la merma de terneros en un campo que tengo un porcentaje de pérdidas al nacimiento muy alta? Bueno, todos sabemos que si vos tenés más gente, más atención, das mejor nutrición, entrenás más a tu personal, le pones instalaciones más cómodas, haces que, bueno, son un montón de cosas que van a tener impacto, pero son difíciles. Son difíciles, tienen un alto costo y además tenés que organizarlas. En la genética, lo bueno es que, digamos, vos de alguna manera comprás el trabajo de mucha gente. Entonces, yo siempre lo pongo de la misma manera. Cuando vos vas a buscar genética de toros ya probados o de gente que ha hecho trabajo de esto durante muchos años, es como un alpinista que va a encarar una montaña y arriba tuyo ya hay alguien que arrancó hace 2 horas y hay otro que arrancó hace una semana y fueron poniendo un montón de clavitos y sogas para ir subiendo. Bueno, vos te puedes colgar las sogas de otros que ya hace un montón de años que están trabajando para el objetivo que vos tengas. Después tendrás que elegir cuál es el camino dentro de la montaña que vos quieras encarar. Exacto. Si vos vas a buscar genética a un rodeo que hace 30 años que hace servicio de 15 meses y que descarta a todos los animales que no se han preñado, que no paren bien, es evidente que vas a tener un acúmulo impresionante de genes para ese objetivo. Y si eso es lo que vos estás buscando, bueno, macheaste el mismo objetivo. Y eso es fácil de conseguir. O sea que, por lo que yo estoy escuchando, hay 2 trabajos para hacer. Un trabajo hacia adentro, en definir qué sistema de producción tengo, qué es lo que quiero lograr, elegir la raza, elegir el biotipo de animal que más se adapta a ese sistema, ¿no es cierto?, lo que se llama el adaptado a la zona, pero a partir de ahí, de haber elegido o esa práctica de manejo de seleccionar por fertilidad, seleccionar por precocidad, buscar el tamaño adecuado a tu sistema, entender cuál es tu sistema, si sos criador, dónde está tu campo, qué dificultades tiene tu vaca, y partiendo de la base de que siempre tenemos que tener cantidad, siempre tenemos que lograr fertilidad, como, ¿no es cierto?, eligiendo lo que vos estabas diciendo después, pero también hay un trabajo hacia afuera que es aprovechar de todos esos datos que generan los criadores en el mundo, que en definitiva te van a permitir elegir y depurar esa raza que elegiste
sea pura o sea sintética, ese biotipo que elegiste adaptado a tu zona, lo vas a poder trabajar con estos datos que están disponibles y que, como vos decís, gratuitamente para todo, y lo podés incorporar en tu genético a través de la selección genética. En este caso, ya salgo un poco de lo que es el fenotipo, de lo que vemos, y entramos en el genotipo, y entramos en los DEP, y entramos en la genómica. Explícame cómo yo, como productor, una vez que elegí la raza, elegí si es pura, si es sintética, una vez que elegí el biotipo de animal, una vez que estoy trabajando puertas adentro, eliminando los vientres infértiles, eliminando las vacas que no paren, buscando el animal ideal, ¿cómo puedo ir afuera a buscar esas características que están hechas por otros productores, básicamente las asociaciones de criadores y todos los criadores que vuelcan información, para que a través de los DEPs, que es el mérito genético de un animal donde se intenta despejar el factor ambiente, cómo puedo ir a buscar ahí para seguir mejorando la calidad de mi rodeo en mi situación particular y así mejorar la producción? Perfecto. ¿La hice muy larga? Pero es importante, obviamente, definir bien el entendimiento. Lo primero que te diría es que vos, como un productor ganadero, para tener un proyecto genético, lo más importante y lo primero es tener bien claro y definir cuáles son tus objetivos y hacia dónde vos querés. Eso te define un poco en la cancha donde vos vas a jugar. ¿No? De vuelta, si tu objetivo es ser, vos sos un engordador, como por ejemplo, no sos un criador, obviamente ya tenés definido una parte de tu objetivo. Después tendrás que ver qué tipo de engorde vas a hacer, qué tipo de novillo, quién te compra tu producción, qué valora el que te compra tu producción, para definir los parámetros a tener en cuenta. Lo mismo si vos sos un criador, bueno, no es lo mismo un criador que quiera hacer ciclo completo a un criador que vende al destete, y no es lo mismo un criador que tiene una cadena forrajera súper abultada a un productor que se encuentra en una zona o en un lugar donde no puede tener muchos plan B ni plan C. Todo eso te define. Una vez que tenés eso definido, tenemos que ver, digamos, dónde vamos a ir a buscar esas herramientas y esas herramientas qué nos pueden aportar y cuáles son los parámetros más importantes. Yo lo ordeno siempre de esta siguiente manera. Para mí, al momento que yo voy a buscar, digamos, una cosa a tener en cuenta es que el que hace el cambio genético es el macho. O sea, ¿por qué se dice esto? No es que uno sea machirulo, pero el que puede realmente hacer un impacto en serio a nivel masivo es el macho por la posibilidad de la inseminación artificial, por el semen. O, vamos, en un escalón muchísimo más abajo, con servicio natural, un toro deja 25 o 30 crías por año y una hembra, en el mejor de los casos, te deja una. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. El que hace el cambio es el macho. Entonces, mucha gente me dice, pero vos te preocupás nada más con qué voy a inseminar y qué hago yo con las vacas que tengo. Para mí, tus vacas, cuando yo voy a trabajar, cuando a mí un productor me dice, Santiago, vení, dame una mano, yo asumo que sus vacas es el sustrato que yo tengo. Yo no puedo decirle al productor, vamos a cambiar las vacas. O sea, asumo que lo que tengo. Si es 10 puntos, buenísimo. Y si es un rodeo 2 puntos, es lo que hay. Mi trabajo es que cada año estemos un poco más cerca del ideal y que yo le vaya invadiendo su rodeo o masificando su rodeo y aumentándole la frecuencia de más genes que apunten a que este productor haga más rentable su sistema en general. Entonces, el primer concepto a tener en cuenta es ese, que el departamento se hace con el macho. El segundo concepto es que a partir de que se pudo congelar el semen y que uno puede encontrar individuos superiores, se da la posibilidad, que es brillante y es de un impacto impresionante, que es la posibilidad de utilizar toros que ya sean probados. ¿A qué vamos con esto? Es que históricamente se seleccionaba individuos por los parámetros o las virtudes que ese individuo presentaba o tenía, y asumíamos que ese individuo iba a tener una habilidad para transmitírsela a su descendencia, y masificábamos ese individuo esperando eso. Entonces, yo qué sé, si nosotros queríamos, encontrábamos un toro que tenía una musculatura exagerada, asumíamos que su producción iba a ser de musculatura exagerada, entonces lo masificábamos para tener novillos que sean más rendidores o más anchos o más musculosos o lo que sea. Con el tiempo nos dimos cuenta, o la industria se dio cuenta, que no todos los individuos transmiten de la misma manera, o que era muy difícil medir cuánto iba a transmitir a la descendencia. Entonces ahí fue que se empezó a decir, ok, que hay toros que imprimen mucho más que otros, y hay toros que hacen un trabajo mucho más agresivo en mejorar los pesos del destete, los pesos del año, o las áreas de ojo de bife, o la grasa de cobertura.
Y se crearon todos estos indicadores que nombrás vos, que no es más que estadística aplicada al mejoramiento animal, que son los DEPS, que es decir, bueno, ok, encontrando midiéndole la producción a un toro o a un individuo, le podemos empezar a saber cómo va a ser el impacto que este animal o este individuo le va a generar a su próxima generación. Eso es lo que nos permitió, y a partir de que se congeló el semen, como eso lo que te decía recién, es que antes de salir a utilizar un individuo, nosotros ya sabemos en qué ese individuo nos va a mejorar y en qué magnitud nos va a mejorar. Entonces, volviendo a tu pregunta de un productor comercial, yo creo que una vez definidos los objetivos, vos tenés que decir, ok, ¿cuáles son las herramientas que yo hoy dispongo arriba de la mesa para poder mejorar estos 5 o 6 parámetros que me propuse hacerlo? Y ahí es donde, obviamente, juega un rol importante la información que tenemos los que nos toca trabajar de lleno. Yo no pretendo que un productor comercial esté empapado y conociendo todas las herramientas que hay disponibles, pero sí que los que nos toca trabajar en genética se las sepamos contar, explicar y que después el productor haga la decisión que le parezca más indicada. Hay otra cosa que también me parece importante destacar, Adrián, que es cuando yo me toca hablar con los productores comerciales, hay un tema que es importantísimo, que es que la inseminación o la inseminación masiva en carne tiene 2 grupos de impacto muy grandes. Por un lado, todos los que estamos hablando acá, y creo que lo que vos me podés sacar más el jugo a mí, que es la parte genética, y ahora podemos ahondar más en qué otras cosas hay, pero hay otra cosa que es importantísima, que es todo el impacto de manejo que te genera la inseminación. Entonces yo cuando me siento a hablar con una persona que me dice, no, yo no insemino, solamente insemino la vaquillona, yo digo, vos te estás perdiendo un montón de herramientas que tienen un impacto tan grande en la producción. Entonces, la inseminación, dentro de este segundo grupo de beneficios que tiene, que es el que decimos de manejo, te da un montón de herramientas. Por un lado, hay un montón de trabajos que se conocen, que vos a una vaca, cuando le pones un paquete hormonal, como los dispositivos y todo el paquete tecnológico que se aplica, la ayudas mucho más a que esa vaca vuelva a ciclar si está en anestro, o la lográs adelantar para que esa vaca tenga una ovulación mucho más importante. ¿Por qué voy a esto? Este año, 2022, el que pasó, digamos, este año pasado, 2022, fue un año con una sequía tremenda en el país nuestro, en Argentina, y hubo un montón de vacas que saliendo del invierno, habiendo parido y criando un ternero, no lograban volver a ciclar. Y el impacto que tuvieron los campos que hacen tiempo fijo versus aquello que es el servicio natural es impresionante. Estás hablando de un montón más de puntos de preñez y de adelantamiento. El segundo gran impacto que tiene la inseminación es que yo siempre lo comparo con el tema de en ganadería. A veces parece que nosotros somos como historiadores, ¿no? O sea, hablamos de lo que pasó para atrás. Nunca nos adelantamos a la curva, digamos. Entonces, el otro día estaba cenando con un productor que no insemina y me dice, estoy haciendo 2 tactos, me dice. Y la verdad, como nunca, este año no fue muy mal, 80%. No, mirá, y ese número para ustedes es un número promedio, porque bueno, por ahí el tipo todos los años preña eso. No, dice, yo siempre preñamos el 95%. Este año fue malísimo por la seca. Y no la vieron venir, le pregunté yo, sutilmente, tratando de no ser tampoco tan incómodo. Dice, no, la verdad que no, la vaca estaba un poco floja, pero no estaba tan mal. Bueno, la realidad es que a eso me refiero, que somos historiadores. Siempre contamos lo que pasó y sabemos por qué pasó. Pero a mí, digamos, está buenísimo para aprender a futuro, pero yo quiero que las cosas las podamos corregir antes de que venga el palo, digamos. Entonces, la inseminación también, yo siempre la defiendo de esta manera. Vos, cuando arranca el servicio, vos le estás metiendo la mano una por una dentro de la vaca para ver cómo está, para poner un dispositivo. Si el veterinario en ese momento te dice, che, Adrián, mirá que tenés el 60% de las vacas que están en anestro, están planchadas porque tenés un estado corporal bastante bajo, vacas que están en lactancia, y vos tenés opción de hacer un montón de cosas ahí. Primero que tenés el diagnóstico, entonces, y el primer día de tu servicio, ahí vos tenés la opción de decir, ok, le ponemos dispositivo a todo, y además le ponemos Novormón a todo, o hacemos un destete precoz, o no hacemos nada. No hacer nada también es una decisión. Pero en definitiva vos tenías una herramienta para... Ese fue el mojón, ese fue el que te dijo, che, mirá, ahí viene la curva, ¿qué vamos a hacer? Si no haces nada, esta vaca se va a cola o a vacía. Entonces, tiene toda esa parte de ventajas. Y después, por otro lado, está lo que habíamos hablado antes, que es toda la parte de
la genética que uno se puede tomar. Cuando me preguntaba recién, así al pasar, y ya te dejo que veo que me querés repreguntar algo, pero vos al pasar te estabas diciendo algo así como el cruzamiento o razas puras. Es una pregunta que la tengo todo el tiempo con la gente que yo, digamos, me toca charlar a diario. Y el cruzamiento no lo vamos a negar. El cruzamiento genera un efecto que es conocido como vigor híbrido y que es un efecto que está recontra demostrado y nadie lo va a discutir, que genera una mejora que es gratuita, digamos, ¿no? Que viene que nos regala Dios, como dicen los americanos. Pero uno de las... Yo no soy un gran fanático del cruzamiento, para serte sincero, pero por otros motivos. Uno es que el cruzamiento es como que tiene un efecto espontáneo, mejorador, pero que no es acumulativo. O sea, vos no puedes plantear un proyecto a 20 años pensando en acumular todo el beneficio que te va dando el cruzamiento, porque no se acumula en el tiempo. A diferencia de cuando vos como proyector tenés, vamos a ir a plantear, mi Santiago, ¿qué pensás hacer? ¿Hacemos cruzamiento o hacemos algo con raza pura? Bueno, si vos vas por la opción B, que la va a ser de raza pura, y obviamente utilizando genética probada, que sean con estos genes y que uno va acumulando, vos lo que vas acumulando a lo largo de los años es hembras que van teniendo cada vez más mayor frecuencia de los genes que uno considera que te van a aumentar la rentabilidad, y vas fijando ciertas características. Eso no quiere decir que no se pueda hacer con cruzamiento. Vos con cruzamiento podrías también tratar de utilizar los mejores individuos con DEPs de cada raza. Lo que pasa que la realidad es que cuando yo veo, a mí muchos me preguntan, che, Santiago, ¿qué opinás de utilizar, no sé, Charolais, o Simmental, o Limangus, o Limousin? Y yo lo que siempre digo a mí mismo es, vos fíjate también qué cantidad de oferta genética tenés en cada raza y qué herramientas tiene cada raza para poder encontrar. Si volvemos a la analogía con el alpinista y la montaña, si vos vas a encarar la montaña de Angus, tenés 1 millón de soguitas que están colgando de gente que arrancó hace 50, 20, 30 o 2 horas. Y vas a la de Murray Gray, hay mucha menos cantidad de trayectoria o de historia o de jugadores trabajando para vos. Y si vas a la de Charolais pasa exactamente lo mismo. Entonces, en definitiva, eso es un concepto clarísimo para entender por qué sí o por qué no cruzamiento. Cuando vos vas a decidir con qué raza vas a trabajar, y si vos vas a hacer un rodeo abierto que te vas a querer colgar de cuanta soga buena vos encuentres para tu proyecto, ten en cuenta que en Angus hay este universo de gente trabajando para vos. Todos los días del año, hace 50 años, 20, 30 o 2 horas. Y en las otras razas teníamos un grupo más reducido. Después están vos. El efecto raza per se, a mi criterio, no mata el trabajo de el humano como seleccionador acumulado, digamos. Sí. A ver, resumiendo un poco lo que venís diciendo, primero hablaste del doble golpe, ¿no? El impacto no solamente de la genética per sí a través de elegir los caracteres de los catálogos que pueden tener impacto en tu sistema de producción, sino también que el hecho de estar trabajando en genética, que coincidimos que la forma masiva de mejorar un rodeo es la inseminación artificial a través del toro, obviamente, y a través de los toros, si son probados mejor para esos caracteres que vos necesitas, el hecho de la inseminación también te permite... originalmente los tratamientos para tiempo fijo eran los tratamientos para sacar las vacas del anestro antes de que aparezca el dendrofico. O sea que estás adelantando el celo, estás haciendo cabeza de parición, con lo cual aumentando el peso a destete, y estás incorporando caracteres como caracteres que te van a permitir producir mejor si los elegiste bien, si te asesoraste bien, en un solo golpe. Es un doble golpe, digamos, ¿no es cierto? Que tiene un impacto tremendo, aparte, como bien vos decías, de por ahí anticipar algunas decisiones que bueno, me pareció importante rescatar. Y con respecto al cruzamiento, es un tema muy, muy largo, es un tema muy amplio. Entiendo que podés incorporar una característica buscada de forma rápida, que a través del mejoramiento, por ejemplo, no nos olvidemos que las razas sintéticas son producto del cruzamiento.
¿no es cierto? Entonces incorporamos esas características del Bos índico al Bos taurus y nos permitió producir con mejor calidad en muchos ambientes que si no, por ahí los británicos o el Bos taurus no llegaba. Entonces, yo lo veo de esa forma, ¿no? El cruzamiento es un tema ya más específico, permite incorporar una característica de forma rápida. Cuando esa característica, por ejemplo, si vos hubieras querido seleccionar por genética, rusticidad de una vaca Angus para llevarla a Formosa, te hubiera costado 200 años o más, ¿cierto? Entonces, es un tema muy amplio y está bueno decirlo, porque no es un tema simple de tocar en estos pocos minutos. Pero es otra de las herramientas, la selección, la cruza, el biotipo y los DEPs. Y ahí es donde estamos trabajando ahora, donde yo te vuelvo a insistir en ese tema. Vos explicaste muy bien lo que son los DEPs y explicaste cómo, vamos a suponer de un productor, yo lo que me pasó en mi experiencia profesional, por eso recurrí a los DEPs, y esa es una de las cosas que me acercó a Juan de Bernardi en su momento, ya hace muchos años, porque me quedaba corto el fenotipo, yo necesitaba plasmar eso en un sistema, y te permite los DEP elegir animales como los Curvender, por ejemplo, que sean, como yo digo, todoterreno. Vos tenés la herramienta para poder mejorar tu producción sin perjudicar tus vacas, sin perjudicar tu biotipo. ¿Es así o no? Explícamelo vos con tus palabras. Bien. Los DEPs, lo que es una herramienta que creó la industria para tratar de cuantificar cómo va a mejorar un reproductor a la siguiente generación, tanto sea un toro como una vaca. Siempre uno habla de los toros más que nada por lo que decíamos antes. Esos DEPs, de alguna manera, lo que hacen es eliminar el efecto ambiente, que cada ambiente obviamente altera muchísimo. No es lo mismo un terreno que nace en la pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires a un terreno que nace en Formosa. Pero lo que trata de hacer los DEPs es eliminar el efecto ambiente para quedarse únicamente con el valor genético, que es el que un productor va a poder comprar cuando compra un semen o cuando trae genes envasados en un semen o envasados en un toro. En definitiva, él no puede traer el manejo de otro, él va a traer los genes. Y lo trata de cuantificar para que uno pueda obviamente comparar y hacer la mejor decisión. Y la otra cosa es que le da importancia sobre todo a todas las cuestiones que sean medibles y que tengan impacto económico. Entonces, dicho todo esto, hoy, cuando un productor quiere mirar un catálogo, quiere entender para los diferentes DEPs que existen, hoy tenés DEPs para un montón de características que tienen impacto directo y cada día van a ir apareciendo más porque es algo que es dinámico el mejoramiento genético. Entonces, hoy tenés DEPs para largo de gestación, para peso nacer, para peso destete, para peso del año, para habilidad materna, para capacidad de perder el pelo en el verano, o sea, para pelechar, para sanidad de las pezuñas. Tenés DEPs para medir facilidad de parto de un toro, o sea, con el terreno que van a hacer, pero facilidad de parto de las hijas. Históricamente, los productores, o sea, y con esto, si estás en público, deja de decir despacito para que no te tiren un zapallazo, pero históricamente, todo el mundo ya, ¿cómo no puedes usar toros que no sean de facilidad de parto? O sea, tenés que usar toros de facilidad de parto en vacas y en vaquillonas, porque si no vas a generarte un problema futuro si usas únicamente facilidad de parto en vaquillonas y no en vacas. Y hoy la ciencia dice algo un poco distinto, que no es, la correlación no es uno, no es que los toros que tienen extrema facilidad de parto, ellos con sus hijos que van a nacer, no significa que sus hijas vayan a ser las de mayor facilidad de parto. Entonces, hoy hay información genética que te dice, mira, este toro es promedio en facilidad de parto directa de él, pero sus hijas son de gran facilidad de parto, o sea, son muy buenas para parir. Entonces, vos fíjate la cantidad de información que empieza a ver arriba de la mesa y si querés te abro la puertita al universo que por ahí más ha entusiasmado a la industria en los últimos años, que es, durante muchísimos años se seleccionó por producir animales que crezcan más rápido. O sea, básicamente, más allá de que cada campo tiene su objetivo, te diría que es medio transversal a todos, que todos queremos tener animales que crezcan más rápido. Tratando
tratando de cuidar el tamaño adulto de las vacas, porque es el que, obviamente, como correlación a positivo, crecimiento con tamaño final, cuando uno tira de la cuerda de animales que sean más agresivos en su tasa de crecimiento, generalmente terminan siendo vacas que son un poco más pesadas, que es lo que no queremos. Acá queremos tener vacas que sean tranquilas de crecimiento, de necesidades, para generar novillos que sean lo más agresivos en su tasa de crecimiento. Pero bueno, durante muchísimos años se seleccionó eso y se logró. Estados Unidos, el otro día yo veía un gráfico, Estados Unidos hoy, con la mitad del stock ganadero que tenían en los años 60, produce casi el doble de carne de lo que producía en los años 60. O sea, eso habla de que claramente han aumentado muchísimo la producción individual. Ahora, durante todo ese tiempo se midió y se seleccionó por aquellos animales que producían más sin tener en cuenta lo que esos animales comían o consumían. Entonces, ahora la industria lo que se dio cuenta, o lo que estaba tratando de seleccionar, es decir, bueno, no todos los animales que crezcan más rápido quiere decir que sean los más eficientes. Porque por ahí, dos individuos que crecen parecido, o uno crece un 20% más despacio que el otro, pero si consumen 40% menos de alimento, prefiero ir con una tasa creciendo un poco más tranquila, pero haciendo mucho mejor uso del maíz o de la energía o de la ración. Ahora, medir consumo en bovino de carne es muy difícil. Es mucho más fácil hacerlo en aves o en cerdos. En bovinos, que ya de por sí tenemos dos mundos totalmente separados. Tenés el mundo del engordador, que puede ser a corral o a pasto, lo que sea, y tenés el mundo del criador, que las vacas en todo el mundo, generalmente el 90% de las vacas están comiendo forraje a pasto. Es muy difícil medir forraje y ver cómo es una vaca deficiente. Pero bueno, ahora los nuevos estudios lo que están haciendo es justamente empezando a medir cuánto ese animal consume, cuánto gana de peso, cuánta agua consume y cuánto he encontrado diferencias significativas en el consumo de agua de animales para empezar a cuidar el agua y con todo eso generar DEPs. Entonces hoy ya tenés disponible en varias razas, Angus por ejemplo tiene disponible, toros que te hablan de que su progenie es más eficiente en el uso de la comida o que consuman su tasa de consumo, cuánto es. Entonces, cuando yo decía que los DEPs son dinámicos, es por esto. Y todo siempre tiene un sesgo, obviamente, de impacto económico. Hay cuestiones fenotípicas, pero las cuestiones fenotípicas están correlacionadas al impacto económico. Te pongo un ejemplo. Este año que pasó, en el 22, la Asociación Americana de Angus, que es una de las más grandes del mundo y que más ha trabajado en genética en una raza, anunció, o mejor dicho, ya presentó sus DEPs para peleche, para calidad de ubre y para pezuñas. 3 rasgos que son fenotípicos. O sea, el peleche es algo fenotípico, la ubre es algo fenotípico y la pezuña también. Pero lo hacen ¿por qué? Porque los estudios dicen que tiene un tremendo impacto económico. La ubre o la conformación de ubre, obviamente una vaca para que el ternero pueda mamar tiene que tener un cierto tamaño de pezones y esa ubre para que pueda soportar 7, 8 lactancias tiene que tener cierta calidad de ligamentos, calidad de adhesión y de tamaño de pezones. Las pezuñas, por lo obvio, de que animales que tienen crecimientos desmedidos o malos de pezuñas suelen ser los que después terminan siendo eliminados, y lo del peleche por su correlación con la fertilidad. Entonces, los DEPs van, si querés, tomando importancia según también las épocas. En alguna época fue facilidad de parto y peso de nacer como el DEP que diría más importante de todos, y a medida que las razas avanzan, creo que van apareciendo nuevos indicadores. Exacto. Y fíjate vos qué importancia es romper las correlaciones genéticas. Vos lo mencionabas recién, ¿no? Animales con mucho crecimiento, arrastrábamos animales de gran tamaño y arrastrábamos aumento de peso al nacimiento. Animales livianos al nacimiento, achicábamos las vacas y reducíamos el crecimiento. Sin embargo, yendo a la información y yendo a los DEPs, podemos los productores elegir animales que nazcan chicos y que tengan buenas tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Eso es tremendamente importante y hay que entenderlo, que justamente tenemos esa posibilidad. Como así también animales que tengan mucho crecimiento, pero no agrandan el tamaño de las hembras, que después esas hembras van a tener un biotipo mucho más adaptado en campo de cría, se van a poder alzar y preñar mejor, porque van a tener un tamaño menor, un requerimiento menor cuando tienen restricciones,
pero no perdimos crecimiento en la avena o en el feedlot o en la alfalfa. Y esto se logra a través del mejoramiento genético, a través de los DEPs y a través de toda la información que generan los criadores a las asociaciones de todas las razas. Y hay que decirlo y hay que ponerlo en valor. Este es el sentido, ¿no? Elegir aquello que no puedo ver, porque cuando veo un animal veo la interacción entre el ambiente y el genotipo. Elegir eso que no puedo ver y recurrir a la tecnología, a la genética, hoy enriquecida por la genómica, ¿no es cierto? Y te quiero preguntar, ¿cómo le das confianza? ¿Cómo logro tener confiabilidad en un DEP? ¿Qué tengo que mirar como productor para decir, che, me marca un número pero me da el 30%? ¿Qué te va a ocurrir? ¿De dónde sale esa confianza? Ahí te lo comento, pero déjame agregarte algo a lo que venías diciendo recién, que me parece, a mí lo que más me apasiona, lo que me parece más impactante de estos famosos DEPs y de toda la información que se ha podido ir midiendo y seleccionando, es justamente cómo han logrado, sobre todo en algunas razas más que en otras, encontrar individuos que tienen crecimientos anormales, ¿no? Y eso aplicarlo a la producción. Digo, vos decías recién, y es que donde más choco yo con colegas, con técnicos, con cabañeros, es donde más se ponen como locos cuando yo les digo, mirá, esta línea genética tiene un crecimiento exacerbado y van a fondo, pero después se quedan chicos de tamaño maduro y entonces como que no me logran entender, pero digamos, es increíble cómo han encontrado individuos, digamos, Adrián recién decía, bueno, hay correlaciones que son biológicas, ¿no? Los animales que nacen chicos generalmente son los que menos crecen y los que de tamaño final es más chico. Y los animales que nacen pesados son los más pesados al estético y los más grandes. Por eso que los cabañeros viejos te decían, ternero que no nace con 40 kilos, pibe, no llega a toro. Pues claro, ellos, obviamente, generalmente un animal que nace pesado es mucho más impactante en toda su vida. Pero la industria, a medida de ir midiendo, empezó a encontrar aquellos individuos que de alguna manera rompen la regla y que por ahí son, o nacen muy chiquitos y después son muy grandes al final, o al revés, individuos que tienen una curva creciendo muy agresiva y después se planchan, que eso me parece fundamental. Ahora fíjate que muchos en genética bovina te lo discuten, en agricultura lo vivimos todos los días. O sea, vos cuando decís, no sé, te hablo de mi zona, te dicen, vamos a hacer una soja de pastoreo. A nadie se le ocurre hacer una soja de pastoreo con un grupo 3. Todos dicen, no, para pastoreo hacer un grupo 8, un grupo 9, porque necesitamos que rebrote todo el tiempo que más pueda y la vamos a comer 3-4 veces. O si vas a hacer una soja de segunda atrás de una fina y necesitas un ciclo súper corto, a nadie se le ocurre hacer un ciclo 8. Todos hacemos un ciclo, hacerla 3300 tanto. Todos queremos hacer grupos cortos porque sabemos que maduran temprano. Bueno, en ganadería es lo mismo. O sea, un grupo corto que es aquel que tiene un crecimiento explosivo y madura temprano. Bueno, en ganadería hay grupos cortos y grupos largos. Y hay no tener ni idea qué grupo es. En definitiva está en vos cuál quieres usar. Lo bueno es que hoy con información, si vos sos un productor que claramente vendés el ternero al destete o por decir una cosa y querés aumentarlo, podés hacerlo sin aumentar el tamaño de tus vacas. Te dejo ese comentario simplemente porque me pareció complementario a lo que estabas diciendo. Es buenísimo porque solo lo podés saber a través de los DEPs. No hay otra forma de hacerlo. Y tiene un impacto enorme, porque si vos agregás que puedo tener un ternero chico o una vaca con facilidad de parto que tenga un crecimiento rápido y que tenga un tamaño adulto moderado y encima que tenga buena eficiencia de conversión, que es posible a través de la selección genética y a través de mirar los datos de la progenie de los toros enriquecidos por la genómica, enriquecidos por sus ancestros, etcétera, etcétera. Imagínate si tendré o no impacto en el sistema de producción y en la rentabilidad del negocio. Volvemos de vuelta a que la genética es una de las patas de los sistemas de producción y hay que mirarla y hay que prestar atención y hay que acercarse al que sabe, ¿no es cierto?, para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es mi sistema? ¿Cuál es mi ambiente? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y hay herramientas para hacerlo y están disponibles, como vos dijiste bien hoy, en forma comprando una pajuela, nada más. Volviendo a lo de la confianza, como me preguntaste de los DEPs, todos los DEPs generalmente van acompañados con un número que es el accuracy o confianza o precisión, que es básicamente
de cuán esperable es que ese resultado se termine dando o no, basado en la cantidad de N o en la cantidad de datos que surgieron para poder alimentar a ese DEP. Lo trato de bajar a tierra este concepto. Vos estás comparando dos toros que tienen un DEP de peso a nacer similar, vamos a poner ejemplo, -1. Un toro, ese DEP surgió de sus propias mediciones, la de sus contemporáneos, la de sus familiares directos, digamos, y además tuvo 5 crías medidas en el campo de Adrián, y como Adrián reporta a la base nacional de datos de la Angus, como por ejemplo, la Angus dice, ok, este toro tiene -1 con una confianza del 30%. El toro al lado que estaba mirando era un toro que lo crió Santiago, es un toro que tiene hoy 12 años, además de haber tenido reportado todos los pesos a nacer de sus hermanos, su papá o su mamá, y el del propio, pero además Santiago lo puso en un catálogo de semen y ese toro vendió y hoy tiene registrado 15.000 hijos en 8.000 campos. Entonces, la precisión del segundo toro, capaz que del 98%, porque obviamente esto todo es pura estadística, es mucho más esperable, más concreto que se va a dar el resultado en el toro que tiene más cantidad de mediciones. Eso básicamente lo de la accuracy que tienen los toros. ¿Qué le afecta a la precisión de cada DEP? Básicamente son un par de cuestiones. Una es de qué tipo de rasgo estamos hablando. Hay rasgos que con muy pocas observaciones son muy heredables, la heredabilidad es muy alta. Entonces, la estadística te dice que con muy pocas observaciones ya podés predecirlo con mucha precisión. Y los datos de menor heredabilidad necesitan más cantidad de observaciones para subir su precisión. Entonces, ya de por sí tenés que no es lo mismo predecir la confianza de un DEP cuando ese DEP se trata de fertilidad de las hijas a cuando es, por ejemplo, altura madura de sus hijas o facilidad de parto. Y la otra cuestión es que, digamos, sin embarrar mucho la cancha, es que hay una nueva tecnología que se llama genómica, que es, mirando el ADN de un animal, se puede predecir con una confianza bastante elevada cómo van a ser sus impactos a la siguiente progenie, cómo van a ser sus DEPs, sin necesidad de ver sus hijos. Eso ha generado una revolución, sobre todo en la industria genética de tambo, en la de cerdos, y en la de carne creo que también la está generando en otra magnitud, por ahí en otra velocidad, pero básicamente por algo que mucha gente no se da cuenta cuál es. Hay gente que dice, la genómica, entonces ahora se terminó el verso, es como que sabemos todo de adentro. No es por ahí que va la cosa, porque cuando vos tenés un animal, como ponemos el ejemplo recién, con 15.000 crías medidas, no hay, ahí el efecto ambiente se elimina. Así haya gente que reporte bien o reporte mal, está claro que es súper preciso. Y es la única herramienta que hay demostrado hasta el día de hoy para mejorar. Pero lo que ha generado la genómica es la velocidad para poder encontrar al Messi de la camada. Y eso multiplica y acelera muchísimo exponencialmente la velocidad de selección. Porque ¿qué pasa? Si vos tenés que esperar a que un toro tenga un montón de crías, sean 10.000 o 15.000, para saber cuál era el Messi o el Cristiano de la camada, para recién ahí empezar a usarlo como padre, ahora al momento ya se están genotipando, o sea, se le saca pelo o ADN a los animales ni bien nacen, o inclusive a los embriones. Ya hoy en Holanda, por ejemplo, se genotipan los embriones. O sea, lavan la donante número 1 con el toro número 1, producen un montón de embriones y ya eligen cuál embrión poner y cuál no. Y eso ha generado que la tasa de velocidad para seleccionar es mucho más rápida y más evidente. Eso te diría que es a grandes rasgos lo que hace la genómica. Pero la genómica lo que hace, y esto es importante, Adrián, porque hay mucha confusión con el tema de la genómica. La genómica lo que hace es acelerar los tiempos y darle más precisión a los DEPs preliminares. Pero hay mucha gente que me dice, a mí no me hace falta más medir porque tengo la genómica. No, muchachos, es al revés. Y yo tengo veterinarios que me piden a mí, Santiago, ¿me puedes mandar la genómica de este toro? Yo, pero, ¿para qué es la genómica? Yo te la mando si quieres, pero la genómica de este toro, cuando ya tiene 10.000 crías, ya no sirve para nada. O sea, las crías son la respuesta final, pero lo han vendido o de alguna manera lo han interpretado como que la genómica es la verdad revelada sin el efecto ambiente, suponete. Y es un error. Sí, es un error. La genómica, en definitiva, acelera el proceso de selección y le da más confiabilidad a los DEPs. Es un dato. Cuando son animales jóvenes. O cuando son animales jóvenes con
le da más confiabilidad. Un animal que ya tiene confiabilidad, la genómica te aporta poco. Santiago, muy interesante el tema, muy largo. Lo resumo de alguna manera, es que una vez que definís, sabés qué ambiente tenés, definís qué sistema de producción tenés, sabés qué vas a hacer con tu asesor o vos como productor, definís el biotipo que más se adapta a tu región, podés recurrir a estas herramientas, a la genética, a los DEP, la genómica, para seguir mejorando y para darle más potencia a esta que es una de las 4 patas de la producción animal, en este caso la producción de carne. Dicho esto, que te explayaste y fuiste muy claro, no quiero pasar la oportunidad para hablar un poco de lo que es Juan de Bernardi. Juan de Bernardi tiene más de 40 años, hoy Selectshire, pero ha hecho un trabajo enorme de divulgación del impacto que tiene la genética en la producción, ya sea a través de los viajes a Estados Unidos. Yo te lo digo como cliente, la posibilidad de ir y ver, que no me lo cuenten, ir y ver, la posibilidad de montones de jornadas en campo de productores, charlas de divulgación, charlas de Zoom, conferencias, un equipo muy grande de gente distribuido en todo el país que de alguna forma formando o ayudando a que el productor y los técnicos entendamos un poco mejor esto. Y lo quería decir porque me parece muy, muy importante. Hoy vos como gerente de Selectshire, gerente de producción, no sé si de carne o de leche también, no lo tengo claro, pero no quería dejar pasar, como productor o como técnico, agradecer de alguna manera ese trabajo importante de divulgación que han hecho ustedes a lo largo de los años. Así que no lo quería... Te agradezco mucho, Adri. Sí, la verdad que, bueno, ahora la empresa Juan de Bernardi SRL se fusionó con Selectshire a nivel internacional y en Argentina nos llamamos Select de Bernardi, pero somos parte de una de las cooperativas más grandes de Estados Unidos. Siempre el enfoque fue un poco ese, fue el que mi viejo me enseñó y que mi viejo le dio, que es el de, digamos, involucrarse. Pero nada, involucrarte. Vos te involucrás con los productores, solito sale qué es lo que el productor precisa. Y muchas veces nosotros terminamos o hablando, o trayendo, o facilitando cuestiones que tienen que ver mucho más con la sanidad, nutrición, diseño de galpones en tambo, que no en genética. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque yo lo que estoy enfocado es que mis clientes vaya bien y yo ser un consultor que está dentro del campo y que estoy dentro del círculo de influencia del productor para que él me tenga en cuenta. De esa manera es que siempre encaramos nosotros este negocio, y de ahí creo que fue que nos conocimos, Adri, a un viaje a Estados Unidos buscando lo mismo. Nosotros siempre estamos pensando de esa manera. Aparte, sinceramente nos apasiona y lo que nos gusta y somos productores también, entonces tratamos de hacerlo de esa manera. Y no me imagino hoy otra manera. O sea, yo como productor en la guagua, como productor, ¿a quién le compro, a quién involucro? Los que siento que de alguna manera me agregan valor. O sea, después, yo hay muchas veces que la gente me dice, ¿pero qué? ¿Solamente ustedes tienen toros buenos? No, yo no digo eso, obviamente que no. Pero sin duda que somos los que más nos movemos para tratar de tener los mejores toros, probarlos rápido, conocerlos, para después involucrarnos en tu caso y decir, ok, ¿qué es lo que Adrián precisa? Y abrir nuestra maleta y sacar la herramienta que Adrián precisa. Y no decir, che, Adri, vamos a probar con esto, a ver qué nos parece que... No hay tiempo para eso. Tienen que estar ya probado y conocido. Yo lo viví, porque viajé con vos en alguna oportunidad, tuve esa posibilidad, y a mí me parece un valor agregado tuyo a la compañía, en aquel momento Juan de Bernardi, cuando más allá de traer genética americana, viajar, recorrer miles de kilómetros, miles de toros para elegir aquellos toros que, usando esa enorme base de datos que tiene el rodeo americano, se adapten al biotipo argentino, que también tiene su particularidad. Y eso me pareció siempre muy relevante y muy importante, porque no es solamente traer genética, sino traer una genética que funcione o que cumpla la necesidad de producción de la Argentina. Y ahí hubo un trabajo muy importante. Yo de mi parte ya con esto nos estamos excediendo un poco en el tiempo y aprovecho para, saludarte, agradecerte que hayas estado conmigo compartiendo un poco de estas ideas. Por supuesto que esto quedaron un montón de cosas pendientes que estaría buenísimo tocarlas en otra oportunidad, pero te dejo en tu palabra que te despida de la audiencia de Carnecast y ojalá que sea hasta pronto, Santiago.
Bueno, muchas gracias. Yo lo único con esto te cierro, te agradezco el comentario. Creo que el valor agregado del que vos hablabas de viajar, lo que tiene es que, a diferencia de otras producciones, la carne es un ámbito tan amplio, porque si vos hablas de producción de huevos, vos entras a un galpón en Crespo o en un galpón en Monte, son todos iguales. Más menos, más tecnología, menos tecnología, son muy parecidos. El ambiente está bastante equiparado o apuntan a equipararse. Vos entras a un tambo, a un galpón. Hoy la lechería en Argentina, el que no se dio cuenta que va a todo en cierre, no está entendiendo para mí hacia dónde va la lechería. Cuando vos ves la lechería, te metes en un galpón en Trenquelauquen, o te metes en un galpón en Villa María, o en un galpón en California, todos los ambientes están equiparados. En cría es totalmente diferente. Vos en cría te metes en un campo en Nebraska, o en North Dakota, o en Formosa, o en Corrientes, o en Saladillo, son todos diferentes. Y lo que producen y la manera de producir es totalmente diferente. Eso es lo que hace para mí tan desafiante. No puedes bajar una genética enlatada. Y en ese sentido, yo creo que queda feo que nos tiremos flores, obviamente, pero creo que nosotros hemos sido los más agresivos, si querés, en tratar de entender a nuestros clientes y tratar de entender qué es lo que está afuera sirve para cada situación y ir por más siempre, ir por, digamos, estos viajes de que vos participaste, históricamente hacíamos, no sé, 1.500, 2.500 kilómetros para buscar para toros. Este último hicimos 8.000 y son 8.000 kilómetros parando todos los días y revisando 500 toros hoy, 400 mañana, para elegir por ahí los 10 que más nos gustan y que más se adaptan a todas las necesidades que nosotros veamos en nuestros clientes. Así que bueno, con esto te agradezco mucho, la verdad que un placer. Yo lo único que le diría a la audiencia es que aquel que no tenga un proyecto genético o que esté inseminando pero no sabe para dónde va, le dedique un ratito a esto. Hay mucha gente que le podemos dar una mano y por eso a todo el mundo digo lo mismo. Dedicarle, si querés, un largo rato a decidir a quién le vas a dar la oportunidad que te lleve de la mano, digamos. Eso sí, dedicarle un buen rato, días, semanas, meses, lo que vos quieras. Ahora, una vez que lo decidiste, dale continuidad, porque genética es lento y los resultados se ven a largo plazo. Entonces, hay gente que te dice un año escucha la campana de Santiago, el año que viene escucha la campana de Adrián, y no todas las campanas son iguales. Y bueno, yo lo que digo es, cuando una persona me dice, che, Santiago, ¿me das una mano? Mira, yo te llevo a 3, 4, 5, 10 lugares donde vos quieras, que hace 5, 10, 15 o 20 años que nosotros diseñamos este proyecto y lo acompañamos. ¿Te gusta? ¿Te sentís representado? ¿Esto es lo que vos querés, a lo que vos quisieras ir? Ok, ahora déjame elaborar y dame cierta continuidad. Hay mucho, es muy interesante y les va a dar una mano enorme para maximizar lo que ya están haciendo. Perfecto, perfecto. Bueno, cerramos entonces. Nos vemos en la próxima. Gracias, Luis. Gracias a vos.